la única variable de estado que figura es la temperatura. Bien puede ser que el problema sea tal que no tengamos otro recurso. Ustedes van a mirar para la semana que viene videos en los que vamos a desarrollar expresiones analíticas para una gran familia de evoluciones en equilibrio de gases ideales. Pero son expresiones que valen exclusivamente para gases ideales en evoluciones en equilibrio y cierta clase de evoluciones en equilibrio. Bien, ahora vamos a resolver un ejercicio que es mucho más difícil, justamente porque esas expresiones que ustedes no conocen no se pueden usar. El problema es el siguiente. Pero es una consulta antes que arranque con el problema. Sí, decime. Rápido, yo, caso que quiera ir de 1 a 2, ¿y lo puedo hacer por otro camino y me va a dar lo mismo? Por ejemplo, que yo, ¿Qué eh, cosa te va a dar lo mismo? la ecuación que obtuvimos de la La variación variación de de energía energía. interna va a dar siempre lo mismo. Porque yo, si por ejemplo hago el mismo camino, pero, qué sé yo, por arriba, Cambia la me cantidad de muevo. calor y cambia el trabajo, pero la diferencia se mantiene igual si vas del mismo punto inicial al mismo punto final. Ah, Cada ok. evolución implica una cantidad de calor y una cantidad de trabajo intercambiadas distintas, pero su diferencia, si el estado inicial y el estado final de las evoluciones son los mismos, la diferencia es siempre la variación de energía interna que depende solo de esos estados. Claro, pero yo ahí vi que se movió por abajo de la curva dentro del área del trabajo. Pero entonces no lo puedo hacer por afuera, ¿no? O sea, yendo por una isocora y después bajando un isoterma. Lo puedes hacer de cualquier manera. Quizás no te sea igualmente sencillo demostrar, verificar, no demostrar, demostrar no hace falta, verificar que calor y trabajo son tales que su diferencia es delta U su diferencia es delta U que C sub B por M por delta T. Porque quizás si elegís un camino demasiado complejo no puedas calcular Q o no puedas calcular L. Pero vos ya sabés, esto es ya parte de lo que sabés, que delta U para un gas ideal entre dos estados de equilibrio es C sub B por M y por delta T, siendo delta T la diferencia de la temperatura en esos estados. Listo, gracias. Bueno, el problema es el siguiente. Oh, ya borré. Tenemos un tanque rígido y adiabático de volumen B en el que se ha hecho vacío. Afuera está la atmósfera infinita a presión y temperatura P sub 0, T sub 0. Se abre la válvula, ingresa aire al tanque hasta que se igualan las presiones y cierro la válvula inmediatamente. Entró una masa M de aire, la presión es P sub 0, es parte de lo que nos dicen que ocurre, se igualaron las presiones, el volumen es B, la temperatura será T sub F, afuera P sub 0, T sub 0. Nos piden calcular la masa que ingresó
la temperatura a la que queda, calor y trabajo intercambiado. Tenemos que resolver este problema. El proceso es rápido. Abro la válvula, se llena el tanque, cierro la válvula. La válvula también es adiabática. Gas ideal. El aire se comporta como un gas ideal. Tenemos que resolver este problema. Perdón, ¿qué es lo que se pide, Rubén? La masa que entra de aire, la temperatura final, calor y trabajo intercambiado. Por el aire que entra. Bien, tenemos que calcular la masa que ingresa. ¿Qué elegiremos como sistema? ¿Mm? ¿Qué elegirían ustedes como sistema? La masa de aire. La masa de aire. Bien. Tenemos que definir frontera entre sistema y medio, Santiago. La frontera en el estado final es fácil, es esta, ¿no? ¿Por qué tenemos que elegir frontera entre sistema y medio? Porque calor y trabajo se intercambian a través de la frontera. Ahora, ¿cuál es la frontera en el estado inicial? ¿Dónde está la masa? ¿Dónde Pasa que está la la masa está masa? fuera del recipiente. Afuera. ¿En dónde lo ubicamos? Cuando definimos termodinámica, hablamos de sistema, medio y frontera, dijimos que la frontera no se tiene por qué corresponder con ningún dispositivo o superficie tangible, ¿no? Puede ser una abstracción. ¿Dónde ubicaríamos la masa que va a entrar, que todavía no entró en el estado inicial? Sería el volumen que está justo fuera de la válvula. La masa está ubicada en una burbuja imaginaria en las proximidades de la válvula, digo bien, del lado de afuera. Esta burbuja tiene un volumen B, está ciertamente a la presión P sub 0 y a la temperatura T sub 0. ¿Y este volumen es este mismo? No necesariamente. No necesariamente, muy bien, lo llamamos B sub 0. No tenemos por qué asumir que el volumen va a ser el mismo. Como no asumimos que la temperatura va a ser la misma. De hecho, una suposición llevaría a la otra, como vamos a ver enseguida. Vamos a plantear, tenemos en los problemas de sistema cerrado, tenemos siempre un estado inicial y un estado final. Son estados de equilibrio, y los estados de equilibrio están descritos por ecuaciones de equilibrio. Nosotros solo nos vamos a ocupar
de primer principio aplicado a sólidos, líquidos o gases. En este caso, nuestro sistema es un gas ideal, o gases ideales. Y en este caso, nuestro sistema es un gas ideal. Tenemos que plantear la expresión analítica de equilibrio de un gas ideal en el estado inicial y en el estado final. En el estado inicial será P sub 0 por B sub 0 igual a M R1 de 0. Y en el estado final será P sub 0 por B igual a M R1 de F. Estas son las expresiones analíticas. Ahora tenemos que ver qué sabemos y qué no. P sub 0 es conocido, B sub 0 no, una incógnita. M no es conocido, dos incógnitas. Esta es una ecuación. Y TF no es conocido, tercera incógnita, segunda ecuación. Tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Nos falta algo. Bien, una forma de resolver esta imposibilidad de resolución es decir, bueno, TF es igual a T0 y en realidad tengo dos incógnitas. ¿Está bien? ¿Estaría bien resolverlo así? No, porque estarías asumiendo que TF tiene que ser igual a T0 y... Bueno, pero no. podría estar acertando al asumir eso. ¿Por qué puedo llegar a la conclusión de que no estoy acertando? ¿No habíamos dicho que era adiabático el recipiente? Sí. Eso, No tiene, bueno, digo, no el tiene hecho por qué de que sea coincidir. adiabático me impide asegurar que la temperatura final va a ser T sub 0 por una cuestión de equilibrio final, ¿no? De intercambio de calor con el medio. Está bien tu observación. No tengo esa garantía de que T sub F sea igual a T sub 0, pero tampoco lo impide el hecho de que sea adiabático, que T sub F sea T sub 0. Tampoco lo prohíbe. Hay una razón asociada al hecho de que el recipiente es adiabático para decir que T sub F no puede ser T sub 0. ¿Por qué entra el gas? ¿Por qué entra el aire? Por la diferencia de presión. presión. Sí, y eso, esa diferencia de presiones, ¿qué implica? Uno podría decir, el vacío succiona. Y que se genera un diferencial de presión en la válvula e ingresa al aire. Sí, presión es fuerza por unidad de superficie. El aire entra porque el que no va a entrar lo empuja. O el que todavía no entró, porque por ahí después entra, pero el que todavía no entró, empuja. Esa es la forma correcta. O sea, es la presión del aire exterior la que empuja al aire que va a entrar hacia adentro. El aire que entra, entonces, ¿intercambia trabajo? Supónganse que están en las puertas de un recital. El escenario está cerrado, todavía no abrieron,
pero como va a haber mucha gente, se acumuló gente a esperar que abran las puertas. Podría ser un caso, otro caso similar cualquiera, se pueden imaginar. La gente se amontona alrededor de la puerta que se va a abrir. Supóngase cualquiera de ustedes que están primeros, están sobre la puerta, probablemente apretujados contra la puerta, porque todos quieren estar cerca y empujan, y la puerta está cerrada. Cuando se abran las puertas finalmente, el que está primero puede decidir no entrar. No. Y no. No. Y no. Y va a entrar y va a adquirir cierta velocidad, ¿no? Sí, O sea, en cierta energía cinética. claro. ¿De dónde sale esa energía cinética? La variación de energía. Sí, claro, pero De ¿quién, la de gente de dónde? afuera que empuja. ¿Y el que empuja qué hace para que nosotros entremos? Trabajo. Trabajo. Adquirimos energía cinética porque el que todavía no entró nos empuja. Ese todavía seguramente es empujado a su vez por otro y así siguiendo. Pero nosotros recibimos trabajo y aumentamos nuestra energía interna en forma de energía cinética. Esto es lo que pasaría con el gas analizado como una colección de partículas. Todo esto para decir que el aire que entra recibe trabajo. Y ese trabajo que recibe, ¿a dónde va a parar? Y adentro del cilindro. Sí, sí, adentro del cilindro va a parar la masa. Y el trabajo que esa masa recibió, ¿en qué se convierte? En calor. Energía interna. En energía interna. ¿Y la energía interna de un gas ideal de qué depende? De la temperatura. O sea, la temperatura final Sí. no va a ser igual a la temperatura inicial. Y por lo tanto, acá nos falta una ecuación nomás. O sea, le está recibiendo Ah. trabajo, está aumentando su temperatura. Claro. Nos falta una ecuación de evolución. Estas son ecuaciones de estado, nos falta una ecuación de evolución. Tenemos que evaluar trabajo, calor y energía interna para obtener la tercera ecuación o las ecuaciones adicionales que resuelvan el problema. La ecuación que hay que plantear es una ecuación de primer principio, que es la ecuación que vincula las magnitudes puestas en juego durante la evolución. ¿Se ve? Vamos a poner por acá. Q igual delta U más L. Sabemos que delta U es C sub B por M y por delta T. Porque bueno, si esta es nuestra tercera ecuación, todavía no podemos darnos por satisfechos porque esto es una cuarta incógnita, esta es una quinta incógnita y esta es una sexta incógnita. Pero esa parte no se ve del pizarrón, Rubén. ¿Ahora se ve? No, pero no por la luz, sino porque por la altura de la cámara. Ah, Claro. Ahora sí. ahí está. Esta es la cuarta ecuación que no agrega incógnitas, delta T, TF menos T0, ya están contadas, ya está contada TF.
Q a qué es igual. El recipiente es adiabático. Delta U más L. Sí, bueno, esa ecuación ya la escribí. Ah, Pero no la para vi. evaluar Q en forma independiente, Sería en esta 0. evolución, y Valor cero. específico por masa, por... Pero, ¿me escuchan? Sí. Sí. El calor que tenemos que evaluar es el que se intercambia a través de la frontera. Esta frontera es adiabática en el estado final. Y esta burbuja que irá colapsando mientras la burbuja colapsa, no es altotérmico. Q es igual a 0 a través de la frontera mientras la burbuja colapsa y el gas se mete acá adentro. Perdón, Rubén, la frontera en toda la evolución, o sea, yo estoy imaginando como que la burbuja, entre comillas, va inyectando aire por la superficie interna del cilindro. En toda la evolución sería la superficie interna, sería la frontera. ¿Toda la evolución sería qué? Perdón. En toda la evolución, la superficie interna del cilindro sería mi frontera. Como que la burbuja esa estaría inyectando aire ahí adentro. ¿Correcto? La frontera está formada por la superficie interna del cilindro, que es adiabático, más esta burbuja, que colapsa durante la evolución. Claro, pero toda la evolución es la misma, se va achicando la frontera Claro, la la frontera se burbuja. deforma, claro. Y Q es igual a 0. Claro. Quinta ecuación que no agrega incógnita. Y la sexta ecuación es L igual, tenemos que calcularlo. ¿Cómo calculamos el trabajo que intercambia? Fíjense que la variación de energía interna es provocada por el trabajo. Recibe trabajo y aumenta su energía interna. Q es 0. ¿Cómo evaluamos el trabajo? ¿Podemos decir que esta es una evolución en equilibrio? No, porque puede pasar de golpe. Claro. Entonces, jamás podríamos evaluar el trabajo como la integral de P diferencial B, donde P sea la presión del sistema. Además, fíjense, imagínense una situación intermedia. Entró la mitad de la masa. Supongamos, la mitad de la masa ya está ocupando todo el cilindro. Pero hay una mitad que todavía no entró. La mitad que todavía no entró está la presión P, sub 0. Y la mitad que ya entró está a una presión menor que P sub 0. Por eso sigue entrando. ¿Lo ven? Los que todavía no entraron al recital están todavía apretujados. Los que ya entraron se liberaron. Tienen que resolver cómo convierten su energía cinética en otra cosa para quedar parados, pero ese es un problema, es otro problema. El gas lo resuelve convirtiéndolo en temperatura. Entonces no podemos calcular el trabajo como la integral de P diferencial B. Nos queda la otra expresión, la de integral de la presión exterior diferencial B. ¿Cuál es el volumen inicial de la frontera?
Va a ser B más B seguro. sub 0. Claro. ¿Por qué es lícito agregar B a la frontera inicial? Y porque habíamos definido la frontera como el borde interno de todo el cilindro. Que se Bueno, mantiene no, constante. pero sí, macanudo. Pero en el estado final lo podemos hacer porque esta es la frontera que contiene la masa M, que es el objeto de análisis. Pero en el estado inicial, ¿por qué lo podemos hacer si la masa está acá afuera? Lo podemos hacer porque la única condición que tiene una frontera, que tiene que cumplir una frontera de un sistema cerrado, es que a través de ella no fluya masa durante la evolución. Y nosotros podemos agregar esta superficie interna porque no será atravesada por masa durante la evolución. No hay nada antes y estará todo después. ¿Lo ven? Entonces, si incorporamos la superficie interna del tanque a la frontera inicial, esta frontera es lícita porque a través de ella no fluye masa. ¿Lo ves? ¿Lo ven? Sí. ¿Cuál será el volumen inicial? B más B sub 0. Muy bien. Y el volumen final, B. La presión exterior es constante. L resulta entonces menos P sub 0 por B sub 0. Porque es P sub 0 por B al final menos P sub 0 por B más B sub 0. Queda menos P sub 0 por B sub 0. Y esta es la sexta ecuación. Profe, pero puede ser que ahí estamos asumiendo que el volumen final va a ser el volumen del tanque. Y sí, si la Pero no masa era entró en que, el tanque, pero no era que podía ser que no entre toda, habíamos dicho. ¿cómo que no entró? Por definición del problema, M es la masa que entra. No, lo que yo te mostraba hace 5 minutos es que en una situación intermedia, cuando todavía no entró toda la masa que va a entrar, el sistema objeto de nuestro análisis no está a una sola presión. La mitad que todavía no entró está a P sub 0 y la mitad que ya entró está a una presión menor que P sub 0. Por eso jamás podríamos usar la expresión del trabajo para evoluciones en equilibrio. Ah, perfecto. Bueno, ¿cómo se resuelve este problema? Reemplazando 4, 5 y 6 en 3. Me tomo este pedacito de arriba. Es 0 igual a C sub B por M TF menos T0 menos P sub 0 B sub 0. Reemplacé 5, que es Q igual a 0, en 3, 4, que es delta U, CBM, delta T, en 3, y 6, que es menos P0, B0, en 3. Y queda esta ecuación. De acá es muy fácil despejar TF porque fíjense que P sub 0 por B sub 0 en la ecuación 1 es MR1T0. O sea, C sub B por M TF menos T0 es igual a M R1 T0. M se va. Acá en este caso tengo que saber cuál es el gas que está entrando, ¿no? Porque si no, no tengo Sí, C sub D. tenés que tener R1 y C sub B. Sí, sí. Ah, y R1 también, claro. Bueno, de esta ecuación se despeja T sub F. T sub F
CP sobre sobre CB, o mejor dicho, vamos a ponerlo así. R1 más C sub B, porque todavía no tenemos C sub B, sobre C sub B por T0. Esa parte no se ve, Rubén. Ahora la bajo. ¿No se ve por la luz? No, la luz no. Ahí está, ahí te pusiste. Pongo la luz de arriba de nuevo, bajo esto acá. Ahí, perfecto. Perfecto. T sub F es R1 más C sub B sobre C sub B por T0, sale de acá. Este paréntesis vale 1,4. O sea, la temperatura final es el 40% mayor que la temperatura inicial en Kelvin. No se calienta un poquito. Y fíjense que... ¿Esto que es para el aire, de la atmósfera? Sí, sí. Sí, si fuera vapor de agua es un poco menos, es 1,33, pero igual, 33%. Fíjense que si entra a 300 Kelvin, que son 27 grados, termina en 420 Kelvin, ¿no? Aumenta 120 grados la temperatura. Entonces se podría decir que ese cambio de energía interna provoca un aumento de temperatura en el gas. Claro, el trabajo es almacenado en forma de energía interna, o sea, en temperatura, porque es la forma en que almacena energía interna un gas ideal, solo en temperatura. Claro. ¿Es lo mismo que decir energía interna que acumula energía térmica o eso es otra cosa? No, está bien. Es lo mismo. Energía interna es más general. Lo que pasa es que la energía interna de un gas ideal, quieto, porque de un flujo de gas ideal tener la energía cinética del gas ideal, ¿no? Energía interna es más amplio que energía, que solo temperatura, ¿no? Claro, pero como solo depende de la temperatura, en este caso sería Sí. lo mismo. Así es. Profe, disculpe, ¿puede subir un poco la cámara para terminar de copiar la canción que está arriba? No vas a ver la última ecuación con la luz está prendida. ¿No está en uno de los ejercicios? ¿No está en un video este ejercicio? ¿En un video en el sitio? Yo creo que sí. Tendría que... A ver uno de los videos del grupo. A ver. Yo creo que está en la sección de ejemplos. Clases. En termodinámica, en física 2 Rébora 2020. Me parece que sí. Se estaba viendo, a ver, porque yo tengo la lista de los videos. Adiabático 1 sobre 2 y 2 sobre 2, ingeniero Rébora. Tengo las direcciones acá. Si querés. No, y si no, que lo miran en el sitio. Que las vayan. Y bueno, son las direcciones de. Claro, de tu. Sí, está en el sitio. El sitio los toma del canal de YouTube, pero bueno, no Sí. tienen que acordarse los links de YouTube.
Estos son los que están para verte ahora, los que siguen. Están un poquito más adelante. De hecho, creo que los abrí. Los puse visibles en el campus. Sí, el sitio es termodinámica. No, termodinámica no, Samuel. Física 2. En termodinámica también está, pero hay un montón de otros ejercicios que no son de física 2. Física Régora. Física Rébora es el canal de YouTube. Y el sitio es Física 2 Rébora 2020. sites.google.com/view/Física Rébora 2020. Sí, los de politrópicas. Así. Igual yo se los voy a marcar mañana bien cuáles son los videos para seguir avanzando. Seguramente el jueves tendremos el Sócrates. No sé si el jueves o el martes, depende de cómo vayamos avanzando. Bueno, Bueno, nos vemos entonces la próxima.